Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión presentaremos un trabajo de investigación dentro de la asignatura de Microbiología Ambiental que lleva por título Influencia de las bacterias para la bioremediación de cromo hexavalente en efluentes de curtiembre. Antes de comenzar con la explicación del artículo desarrollado, vamos a indicar los puntos que se van a tocar en esta exposición. Primero tenemos el resumen, seguido de la introducción, la metodología, los resultados con su respectivo análisis, las perspectivas futuras de este artículo desarrollado y por último las conclusiones y recomendaciones. Ahora bien, en la actualidad estamos ante un contexto donde las diversas industrias se han expandido y muchas de ellas contribuyen en gran medida al crecimiento económico de un país. Sin embargo, esto ha conllevado a que las mismas generen problemáticas ambientales a través de sus efluentes, donde destaca el contenido de metales pesados como el cromo hexavalente. Tal es el caso de las industrias de curtiembre, donde se realiza el procesamiento de pieles de animales para convertirlas en cuero, un material ampliamente utilizado en la fabricación de diversos productos. Esta industria libera altas concentraciones de cromo hexavalente, un metal altamente tóxico y biodisponible para diversos metabolismos biológicos, que pese a contar con técnicas para disminuir su concentración, estas son muy costosas y por ende es de suma importancia recurrir a métodos como la bioremediación. En ese sentido, en el presente artículo se realiza una revisión sistemática sobre la bioremediación de cromo hexavalente en efluentes de curtiembre, mediante el uso de bacterias. Esta problemática la abordamos a partir del análisis de artículos extraídos de la base de datos de Scopus y Web on Site. Asimismo, cabe mencionar que la investigación se centra en la capacidad de diversas especies bacterianas, como Enterococcus gallinarium y Acinetobacter haemolyticus, para reducir el cromo hexavalente a su forma menos tóxica, que es el cromo trivalente. Estas especies mencionadas son también las que más destacan al presentar un alto porcentaje de remoción sobre el metal al momento de bioremediar este efluente en particular, que son los efluentes de curtiembres, empleando diversos mecanismos como la reducción microbiana, la biotransformación, la bioabsorción, la bioacumulación y considerando una serie de parámetros ambientales que favorezcan la actividad de estos microorganismos. En consecuencia, los estudios nos revelan que la bioremediación microbiana es una alternativa eficiente, sostenible y económica frente a métodos convencionales para mitigar la contaminación por cromo en los efluentes. En el contexto en el que nos encontramos de un rápido desarrollo de las industrias, esto está generando un impacto significativo en el medio ambiente. Entre estas, las industrias de curtiembre desempeñan un papel crucial en las economías de países en desarrollo. La problemática de esto radica en que el cromo es utilizado ampliamente en el proceso de curtiembre. Se emplea el sulfato de cromo en forma de cromo trivalente como un agente curtiente, y este se transforma en el cromo hexavalente. El cromo trivalente es el estado más estable, menos tóxico, y también es un micronutriente esencial para muchos organismos, y es mucho menos móvil que el cromo hexavalente. Este cromo hexavalente es uno de los metales más tóxicos y peligrosos debido a su alta solubilidad en agua, su movilidad en los ecosistemas acuáticos y su capacidad para penetrar fácilmente en las células biológicas, causando así daños a la salud humana y al medio ambiente. Es por ello que se requiere desarrollar nuevas técnicas para reducir las concentraciones de cromo. El método más utilizado para eliminar el cromo hexavalente sería la precipitación alcalina, pero este tiene la desventaja de ser un proceso muy costoso. Es por ello que la bioremediación surge como una alternativa ecológica, eficiente y de bajo costo. De acá los microorganismos pueden eliminar físicamente los metales pesados de una solución mediante bioacumulación o bioabsorción. Entre el diverso uso de microorganismos, la bioremediación bacteriana del cromo destaca por ser un proceso rápido, económico y que puede lograrse sin muchas complicaciones, usando cepas nativas que no sean peligrosas. Muchas bacterias, incluidas las Pseudomonas sp, la Escherichia coli, Brucella, los Bacillus, tienen la capacidad de reducir el cromo hexavalente a cromo trivalente. En este estudio nos enfocaremos en identificar las bacterias responsables de este proceso,
analizar su impacto en la bioremediación de cromo hexavalente presente en los efluentes provenientes de curtiembres. Con ese enfoque en mente, el objetivo principal de este estudio es evaluar la influencia de las bacterias para la bioremediación del cromo hexavalente en efluentes de curtiembre. Y los objetivos específicos serían identificar y caracterizar las bacterias con mayor eficiencia en la bioremediación del cromo hexavalente, determinar y analizar los mecanismos microbianos mediante los cuales se reduce la concentración del cromo hexavalente y identificar los parámetros ambientales, como pH, temperatura, que favorezcan la actividad microbiana para la bioremediación del cromo hexavalente. Con respecto a la sección metodología, en la presente revisión sistemática se han empleado las bases de datos tanto de Scopus y de Web of Science para la recuperación de los artículos que serán analizados en las secciones subsiguientes. Estos constituyen la base para el desarrollo del tema objetivo de estudio. En ese sentido, se llevó a cabo una búsqueda utilizando las siguientes palabras clave, que vendría a ser bioremediación, microorganismos, metales pesados y efluentes. La búsqueda realizada se delimitó temporalmente al periodo comprendido tanto en los años 2004 al 2024. Además, se restringió el tipo de documentos a artículos originales y de revisión. A partir de estos criterios, la información recuperada fue exportada en formato Excel, previamente considerando los siguientes campos, ya sea autor, título, año, resumen y DOI. Como resultado de este procedimiento se obtuvieron 252 artículos para Scopus y 141 artículos para WOS. Posteriormente, se aplicaron criterios de exclusión para focalizar la información recopilada. El primer criterio consistió en delimitar el metal pesado objeto de estudio, seleccionando así artículos que explicaban sobre el cromo hexavalente. El segundo criterio de exclusión se enfocó en el tipo de microorganismo estudiado y con base a la información o a la mayor cantidad de investigaciones disponibles, se decidió centrar el análisis en bacterias, microorganismos que pertenecen al reino Monera y que han demostrado ser relevantes en los procesos de bioremediación. Y finalmente, tras aplicar los criterios de exclusión mencionados, se obtuvo un total de 50 artículos seleccionados para el desarrollo de este trabajo. En particular, se pone énfasis en el cromo hexavalente bioremediado por bacterias en efluentes de curtiembre, dado que este tipo de efluente presenta una alta concentración de dicho metal pesado, lo cual ha generado un volumen considerable de información en este ámbito. Posteriormente, en este apartado tenemos la figura 1, que nos muestra la producción científica anual desde el año 2004 hasta el 2024. Según la base de datos de WOS, se observa un aumento gradual en el número de artículos publicados con un creciente más pronunciado a partir de 2016, alcanzando su máximo alrededor de 2020 al 2022, aunque en los años recientes hay una ligera disminución. El interés en esta temática sigue siendo significativo, reflejando la creciente atención de la comunidad científica hacia la bioremediación. Por otro lado, tenemos la figura número 2, que presenta la distribución de artículos según el tipo de microorganismo estudiado, clasificándolos en Monera, Protista y Fungi. El reino Monera destaca con 50 artículos, evidenciando que las bacterias son el grupo más investigado en procesos de bioremediación. En contraste, tenemos a Protista y Fungi, que tienen una representación menor con 14 artículos cada uno, lo que indica un enfoque predominante en bacterias debido a su relevancia en la remediación de este metal pesado. Bien, ahora voy a presentarles las características y potenciales de especies bacterianas en la remoción del cromoma 6, uno de los contaminantes más tóxicos en los efluentes. Estas bacterias utilizan diferentes mecanismos y condiciones experimentales para transformar el cromoma 6 en una forma menos tóxica. Comenzando con el Bacillus sp, esta bacteria emplea la reducción microbiana, un proceso en el cual las enzimas bacterianas, como las reductasas cromato, transfieren electrones generados en el metabolismo bacteriano al cromoma 6, transformándolo en cromomas 3, que es menos soluble y menos peligroso. Para este experimento se utilizó un medio de sales mínimas, que proporciona los nutrientes básicos necesarios para el crecimiento de las bacterias, suplementado con glucosa como fuente de energía y cloruro de amonio como fuente de nitrógeno. Bajo esas condiciones se logra una eficiencia del 74.5% en 48 horas. Por otro lado, hablando del Acinetobacter sp, este también emplea la reducción microbiana como mecanismo principal. En este caso, se utiliza un medio nutritivo NB que contiene triptón y extracto de levadura, los cuales aportan proteínas y vitaminas esenciales para el crecimiento bacteriano.
Además, se añadió cloruro de amonio para complementar las fuentes de nitrógeno y este diseño experimental permitió lograr una remoción del 81% del cromoma 6 en también 48 horas. Por su parte, el Enterococcus galenarum no solo utiliza la reducción microbiana, sino que también se beneficia de la interacción con otros metales. Se trabajó en un medio LB, que es un medio enriquecido estándar usado comúnmente en microbiología porque aporta nutrientes completos como peptonas y extracto de levadura. Esta bacteria logró una remoción completa, es decir, el 100% del cromoma 6 a una concentración de 200 miligramos por litro. Bajo condiciones óptimas de pH 10 y de temperaturas de 37 grados centígrados. Curiosamente, la presencia de cobre estimuló este proceso, mientras que metales como plomo y níquel no tuvieron un efecto significativo. Además, hablando un poco de las pseudomonas oleaginosas, esta utiliza un mecanismo de biotransformación que implica una conversión de metales de cromoma 6 a cromoma 3 en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. En los experimentos se empleó un medio enriquecido con glucosa como fuente de carbono, logrando una remoción del 85% en 72 horas. Bien, ahora hablando del Acinetobacter haemolyticus, este combina dos mecanismos: la bioabsorción, donde el cromo se adhiere a una superficie celular, y la bioacumulación, que implica su absorción intracelular. Esta bacteria fue cultivada en un medio derivado de residuos industriales, lo que destaca su capacidad para adaptarse a ambientes contaminados. Esto logró reducir más del 90% del cromoma 6 en concentraciones de 100 miligramos por litro en un tiempo o en un periodo de 48 horas. Con respecto al Shewonella oneodensis, este emplea la reducción microbiana en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. En este proceso, el cromoma 6 actúa como receptor de electrones, lo que le permite a la bacteria utilizarlo en su metabolismo energético. Esto resultó en una remoción del 85% en 48 horas, mostrando su potencial en ambientes con bajos niveles de oxígeno como suelos o aguas profundas. Por otro lado, el Bogeniella indigofera no solo reduce el cromoma 6, sino que también produce un pigmento azul característico, lo que la hace útil para la detección y monitoreo de la contaminación ambiental. En experimentos, esta bacteria logró una remoción del 70% del cromoma 6, pero solamente en 24 horas, lo que resalta su capacidad para responder rápidamente al estrés por cromo. Con respecto al Streptococcus pyogenes, este utiliza la bioabsorción como mecanismo principal, gracias a la producción de sustancias poliméricas extracelulares, o EPS, que atrapan el cromo en su superficie, en un medio optimizado a un pH de 6 y una temperatura de 41 grados centígrados. Esta especie alcanzó una eficiencia del 52,18%. Y finalmente, las pseudomonas putida y Bacillus thuringiensis, estos también emplean la bioabsorción. Las pseudomonas putidas logró una remoción del 51,89% en un sistema de matraz agitador utilizando medio LB optimizado, mientras que los Bacillus obtuvo una eficiencia del 50,07%, también en un sistema de matraz agitado. Bueno, en conclusión, estas especies bacterianas representan herramientas valiosas para la bioremediación del cromoma 6 en diversos entornos contaminados, gracias a su capacidad de adaptación y a los mecanismos específicos que utilizan, como la reducción microbiana, la bioabsorción y la biotransformación. Bueno, para la segunda sección se tiene la tabla de los parámetros ambientales que favorecen la remoción de cromo 6 para cada especie. Para la bacteria Bacillus sp, esta bacteria tiene un pH óptimo de 7 y una temperatura de 37 grados Celsius, y su actividad se maximiza en un medio de sales mínimas que le proporciona los nutrientes esenciales para la reducción de cromo 6. Para el Acinetobacter sp, funciona eficientemente en un rango de pH entre 6.5 y 7.5, con una temperatura de 28 Celsius. Utiliza como medio de cultivo el medio nutritivo NM, lo que lo hace versátil y relativamente económico. En cuanto para el Heterococcus gallinarum, esta bacteria trabaja mejor a un pH alcalino de 10 y a una temperatura de 37 grados Celsius, y su medio de cultivo óptimo es el Luria brot, que favorece su crecimiento y capacidad reductora. Ahora, para la Pseudomonas aeruginosa, esta es adaptable a un rango de pH de 6.5 a 7.5 y una temperatura entre 30 y 37 grados Celsius, y utiliza el medio Luria bernati suplementando con glucosa, lo que asegura su actividad en diversos ambientes. En cuanto para la bacteria Acinetobacter haemolyticus,
Su pH óptimo está entre 7 y 8 y la temperatura ideal varía de entre 30 y 35 grados Celsius. Este microorganismo destaca por su uso de bagazo de la caña de azúcar como medio de cultivo, que es una opción económica y sostenible que permite una remoción de cromo 6 superior al 90%. En cuanto a la bacteria Shigella oneidensis, trabaja mejor a un pH de 6 a 7 y una temperatura entre 25 y 30, y su medio de cultivo ideal es un medio mineral con lactato, lo que asegura su eficiencia en sistemas controlados. Ahora, para la bacteria Bogacella indovifera, opera eficientemente en un pH de entre 7.5 a 8 y a temperaturas entre 30 y 37 grados Celsius. Su medio de cultivo preferido es un medio mineral suplementado con acetato. Para el Streptococcus yogenes, esta especie presenta un amplio rango de pH entre 6.5 a 8 y su temperatura óptima es de 45 grados Celsius. Este utiliza un caldo enriquecido con hidróxido de sodio como medio de cultivo. Y para las Pseudomonas putida tienen un rango de pH de entre 6.2 a 7.8 y su temperatura óptima es de 45 grados Celsius, al igual que el Streptococcus yogenes. Utiliza un caldo con hidróxido de sodio para potenciar su actividad reductora. Ahora, en cuanto a los rangos de pH vistos en esas tablas, se puede apreciar que el pH óptimo para estas bacterias varía entre 6 a 8, lo que indica que funciona eficientemente en condiciones neutras o ligeramente alcalinas. Esto coincide con estudios previos que indican que la reducción de cromo 6 es favorable en condiciones cercanas a la neutralidad. En cuanto a la temperatura, la mayoría de las especies trabajan mejor de entre 30 a 37 grados Celsius, condiciones que son comúnmente en ambientes industriales, ¿no? Ahora, un aspecto importante es que medios de cultivo como el bagazo de caña de azúcar no solo son efectivos, sino que también ofrecen una alta alternativa a sostenibilidad en comparación con medios más costosos como los minerales con lactato. Sin embargo, la interacción con otros contaminantes como cadmio puede alterar la eficacia de la remoción de cromo 6 de ciertas bacterias, lo que representa un desafío para ambientes con múltiples contaminantes. Continuando con la parte de resultados y análisis, ahora realizaremos la comparativa de las especies bacterianas según su eficiencia de remoción de cromo 6. Por ello realizamos esta gráfica de barras que nos permite identificar de manera directa y visual qué especies tienen mayor porcentaje de eficiencia. Y observamos que la especie Stereococcus tiene una eficiencia del 100%, mientras que la especie Acinetobacter tiene una eficiencia del 90% de la remoción de cromo. Y ahora, ¿por qué se da esto, no? Bueno, según el autor Martínez Kruger, menciona en su artículo de reducción de cromato por bacterias mediante mecanismos y aplicaciones biotecnológicas que estas bacterias contienen enzimas reductasas que facilitan esta reducción del cromo. Por otro lado, estas bacterias han presentado una notable resistencia y tolerancia a diversas condiciones de pH y temperatura, lo que confiere una eficacia en los procesos de bioremediación en los tratamientos que se emplearon en la metodología de estos artículos. A continuación presentamos algunas posibles investigaciones futuras para el tratamiento de ambientes contaminados con el cromo hexavalente. Número 1. Tenemos los mecanismos moleculares de reducción microbiana de cromo 6. Este primer enfoque se centra en comprender los mecanismos moleculares y bioquímicos detrás de la capacidad de ciertos microorganismos para transformar el cromo hexavalente en su forma menos contaminante, que sería el cromo 3. Para ello, investigaremos rutas metabólicas específicas y enzimas clave, como las reductasas del cromato, utilizando herramientas avanzadas como el RT-PCR y estudios de transcriptómica. Como punto número 2 tenemos la evaluación de la eficacia en condiciones reales. Aquí se buscará realizar estudios en sitios contaminados como curtidurías y plantas de galvanoplastía, donde se evaluará la eficiencia bajo condiciones ambientales reales, incluyendo variaciones de pH, la temperatura y la presencia de otros contaminantes. Además, analizaremos la recuperación ecosistémica, observando las propiedades físicas y químicas del suelo o el agua tratada mediante se restauren con el tiempo. Como punto número 3 tenemos la integración de tecnologías avanzadas, y es que para mejorar la eficiencia del proceso, proponemos la integración de tecnologías avanzadas, como la nanotecnología y los campos magnéticos débiles, que pueden potenciar la actividad microbiana. Estos nanomateriales, por ejemplo, pueden estabilizar las enzimas reductoras, haciéndolas más eficientes incluso en condiciones adversas. Por otro lado, los campos magnéticos pueden mejorar la biodisponibilidad del cromo hexavalente, facilitando su interacción con los microorganismos reductores.
Y finalmente proponemos el uso de consorcios microbianos para una mayor eficiencia, que combinan diferentes especies bacterianas trabajando en sinergia. Este enfoque maximiza procesos como la bioabsorción, bioacumulación y la biotransformación. Ahora les compartiré las principales conclusiones de este estudio de recopilación. Como primera conclusión tenemos que se logró identificar y caracterizar bacterias altamente eficientes en la bioremediación del cromo hexavalente. Entre las especies destacadas se encuentran el Enterococcus gallinarium y el Actinobacter haemolyticus, los cuales demostraron una capacidad notable para transformar el cromo 6 en su forma menos tóxica del cromo trivalente. Estas bacterias poseen características clave como la producción de enzimas reductoras y una alta tolerancia a ambientes contaminados, lo que las convierte en alternativas viables y prometedoras para la remediación de efluentes industriales como los de curtidumbre. Como segunda conclusión, tenemos que se analizaron los mecanismos microbianos implicados en la reducción del cromo hexavalente, identificando un papel clave como el de las enzimas reductasas del cromato. Estas enzimas actúan transfiriendo electrones desde el metabolismo bacteriano hacia los iones del cromo hexavalente, facilitando su conversión hacia el cromo trivalente. Además, procesos complementarios como la bioabsorción, la bioacumulación intracelular y la biotransformación resultaron ser fundamentales para el rendimiento de las bacterias estudiadas. Y finalmente, como tercera conclusión, se identificaron los parámetros ambientales óptimos para maximizar la actividad microbiana en la remediación del cromo hexavalente. Condiciones como un pH neutro a ligeramente alcalino, entre 6 a 7.5, y temperaturas entre 30 a 37 Celsius resultaron ser ideales. Además, la biodisponibilidad de nutrientes específicos, como fuentes de carbono y nitrógeno, desempeñan un rol importante en el metabolismo microbiano, incrementando significativamente las tasas de remoción del cromo hexavalente. Y para finalizar, les presentamos las recomendaciones sobre este estudio de investigación para el caso de la bioremediación del cromo hexavalente. Primero tenemos ampliar estudios experimentales, investigar bacterias como el Bacillus sp y el Acinetobacter sp, enfocándose en la genética y metabolismo para identificar genes clave y optimizar factores como nutrientes específicos y tolerancia a diferentes metales tóxicos. Esto mejorará su aplicación en ambientes industriales un poco más complejos. Número 2. Evaluar parámetros en entornos reales. Trasladar condiciones óptimas de laboratorio a escenarios más realistas como efluentes de certidumbre, para validar factores como el pH, la temperatura y contaminantes adicionales. También realizar pruebas piloto a escala industrial para medir la eficiencia y la estabilidad a largo plazo. Y finalmente, desarrollar consorcios microbianos, con capacidades complementarias para maximizar la eficiencia de la bioremediación en efluentes industriales. Evaluar su compatibilidad, adaptabilidad y sostenibilidad en condiciones de campo. Paso a presentarles la bibliografía utilizada que respalda toda la información presentada. Estas fuentes están disponibles para quienes deseen profundizar más aún en los temas tratados. Y con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por ver este video.